¿Cómo? Escucha la programación. En cada minuto escucho de su amor. No hay sombra que apague lo que Él da. Su Espíritu Santo me guía en paz. Shekinah TV, luz en mi corazón, transmitiendo en ShekinahTV.com. En cada canción, gozo y alegría hay. También escucha en Roku, música y más. Shekinah TV. Shekinah TV, Shekinah TV. Oh, 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 oh. Shekinah TV, Shekinah TV, Shekinah TV, Shekinah TV.com. En cada canción, Shekinah TV, Shekinah TV, Shekinah TV, Shekinah TV. Luz en mi corazón, transmitiendo en ShekinahTV.com. En cada canción, gozo y alegría hay. También escuchen Roku, música y más. Shekinah TV. Shekinah TV. ¿Cómo estuvo tu día? ¡Auxilio! ¿Estuvo agotado? ¿Cansado? Ay, pobrecito. Pues relájate. Está por dar inicio el programa de radio donde hablamos la neta, entre líneas, en conducción de Pameluna e invitados, solo aquí en Shekinah 95.1. Iniciamos. Hola, hola, Dios les bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su programa Entre Líneas con la servidora Pameluna. Yo soy muy bendecida de estar aquí un jueves más con ustedes. 7 de la tarde tenemos una cita. Si tú apenas vienes llegando a Facebook, pues compártelo porque sé que el día de hoy va a ser de bendición. También a todos los que nos ven a través de Roku, les bendecimos, les mandamos un gran saludo. También ustedes sean parte de lo que Dios está haciendo a través de Shekinah TV. Y también a los que nos van escuchando a través de 95.1 del FM, les saludamos y les bendecimos. Y pues bueno, el día de hoy volvemos a retomar el programa especial que tenemos, ¿verdad? Con nuestro invitado que ya se va a presentar. Y pues ya tenemos ahí una dinámica y ya ahí nos vamos desenvolviendo. ¿Qué tal? No, pues gracias primero, Pame, por la invitación. Cada vez que tengo la oportunidad de estar aquí con ustedes me siento muy bendecido, muy honrado. Por temas de salud y demás, pues fueron un par de meses que no pude participar, pero hoy me siento muy contento de poder estar aquí nuevamente. Y bueno, pues un saludo a cada uno de los que nos están viendo y escuchando las diferentes plataformas. Un saludo pues muy especial a mi esposa, a mis hijos, amigos, familia que están también por ahí sintonizando, y a cada uno de ustedes que hoy nos acompañan. Creemos que va a ser un programa de mucha bendición y de mucho crecimiento. Así es, pues para los que no saben, ¿verdad? Nosotros tenemos en conjunto, ¿verdad? Pues el Señor puso en mi corazón, debido a la problemática matrimonial que se ve, ¿verdad? En matrimonios, obviamente, de la fe cristiana, invitada a mi hermano, ¿verdad? Porque sé que es un conferencista, que Dios lo usa en esta área, él y a su esposa, a la cual saludamos y bendecimos. Amén. Y pues bueno, sé que Dios siempre tiene una palabra. Yo sé que a lo mejor hay un matrimonio que a lo mejor no se están divorciando, o a lo mejor
lo están pensando o todos o están pensando en algo, ¿verdad? Así que te invito que si tú tienes alguna pregunta o quieres algún consejo matrimonial, nos lo escribas aquí en Facebook Live o nos lo mandes a nuestro WhatsApp, que es, tenía mucho que no daba el número de WhatsApp, 656-469-1269, 656-469-1269 es nuestro número de WhatsApp. Nos puedes mandar un mensaje ahí o también a www.shekinatv.com, en donde nos puedes ver, escuchar y escribir. Y bueno, empezamos con la primer pregunta, que obviamente yo se las voy a hacer al que sabe, ¿verdad? Va a decir, híjole, me va a agarrar en jaque. Pero bueno, la primera es, obviamente vamos a hablar de matrimonios cristianos y esta es de fundamento bíblico. Dice, okay, ¿cuál es el propósito fundamental del matrimonio cristiano más allá de la felicidad personal y cómo refleja esta unión la relación de Cristo con la iglesia? Pues mira, hay muchos textos que nos hablan acerca del propósito de Dios para el matrimonio. Alguno de ellos, antes de entrar a la parte teológica, ¿verdad? Que es cómo representa a Cristo y a la iglesia, uno de ellos que a mí me gusta mucho abordar, Pame, está en Malaquías. En Malaquías, Jehová le hace esta pregunta al profeta y el profeta hace como una autorreflexión. El profeta pregunta, ¿y por qué los hizo Dios uno? Y él responde, inspirado por el Espíritu Santo, porque Jehová quería una descendencia para sí. Entonces, parte de los propósitos, que no sería solo uno, sino parte de los propósitos de Dios para el matrimonio, es que estemos unidos no solamente pensando en el yo, o no solamente pensando en los dos, sino incluso ir más allá. Pensar que por medio del matrimonio es que Dios quiere traer una próxima generación para Él, ¿verdad? En pensar en que Dios quiere usar a mi esposa y a mí y a nuestras parejas para que la próxima generación esté cerca de Él. De hecho, a mí me impacta cuando el Señor da la primera orden o el primer mandamiento sobre la tierra en la historia, fue de índole matrimonial. Cuando Él crea a Adán y a Eva, los une. Y antes incluso que adórenme, antes que alábenme, antes que sírvanme, el primer mandato tiene que ver con lo sexual y tiene que ver con el ofrecer una siguiente generación. La primera orden es multiplíquense y fructifíquense. Multiplíquense tiene que ver con traigan hijos, ¿verdad? Traigan una generación. Pero fructifíquense tiene que ver con fruto. Traigan hijos de fruto, traigan hijos de virtud. Entonces, por ahí me gustaría que empezáramos. Siempre el matrimonio no se trata de un propósito que yo quiera cumplir porque elegí a una pareja, no, sino de mirar al Señor. Señor, ¿qué propósito tienes tú? Y no solo en nosotros dos, sino en aquellos que tú vas a traer a través de nosotros. Y claro que también, ¿verdad? Rescatando un poco el fundamento bíblico, y creo que nosotros somos tenemos que abrazar, ¿verdad? Ese concepto como padres, tenemos que darle el valor y el peso que debe de ser con nuestra generación, con nuestros hijos, ¿verdad? Claro, a nosotros ser primero que nada el ejemplo de un matrimonio cristiano, ¿verdad? Con fundamentos cristianos, y nuestros hijos lo van a ver y claro que lo van a querer, pero sí es importante que nosotros también como cristianos lo llevamos más a la práctica, ¿verdad? Que seamos ese reflejo de lo que Dios quiere en un matrimonio cristiano. Amén. Así que, bueno, entonces el siguiente es el concepto de pacto. Dice, la Biblia describe el matrimonio como un pacto. ¿Qué significa este concepto de pacto? En la práctica diaria de la relación y en qué se diferencia de un simple contrato legal. O sea, es la pregunta, ¿va? ¿Qué significa este concepto de pacto en la práctica diaria de la relación y en qué se diferencia de un simple contrato legal? Pues hay muchas diferencias. Algunas de ellas en general tienen que ver con que un contrato legal prácticamente responsabiliza a las diferentes partes hacia un mismo fin, hacia un mismo interés.
pero no necesariamente en el pacto tiene que estar por medio el corazón. En el contrato. En el contrato no necesariamente tiene que estar por medio el corazón, el amor o el ser proactivo. Y el pacto tiene que ver con que yo ponga todo lo que soy. Yo entrego todo lo que soy, independientemente si hay algo escrito o no, independientemente si hay cláusulas que a mí me avalen o no. En un pacto, más allá de que alguien me responsabiliza a mí, en un pacto yo me responsabilizo a mí mismo, en pro de la otra persona, en ver a la otra persona. Y algo muy interesante, en el pacto bíblico, siempre el pacto bíblico no es un pacto equilateral, no es un pacto en el que Dios hace un pacto con el hombre porque Dios necesite algo del hombre, sino que el pacto bíblico siempre ha sido prácticamente alguien necesitado que no tiene nada que ofrecer, con alguien que aunque el otro no le va a dar nada, en misericordia y en amor, pues se compromete. Entonces, el pacto que hacemos en el matrimonio con Dios es eso. Dios no necesitaría que nosotros hiciéramos un pacto con Él porque no tenemos nada que ofrecer que Él no tenga. Pero en este pacto nosotros vemos la misericordia de Dios, que aunque hombre y mujer somos tan faltos y tenemos tantas desvirtudes, el varón se responsabiliza a sí mismo de ayudar a la mujer se responsabiliza a sí misma de ayudar al varón, y ambos entendemos que aunque no podemos ofrecerle nada a Dios que Él necesite, nosotros ofrecemos lo mejor que podamos, aunque al final Él siempre nos va a superar. Él siempre va a ser el elemento o el agente pues que enriquece, que sana, que restaura. Él al final es el que termina siendo la obra mayor. Eso es la esencia del pacto. En el pacto no se trata de qué me ofrece mi esposa, sino de yo estar pensando constantemente qué le puedo ofrecer a ella, y juntos qué le vamos a dar a Dios. ¿Qué tan importante es, verdad, hablando un poquito del pacto, es que, por ejemplo, si yo estoy casada nada más por lo terrenal y no me caso por la iglesia, ¿eso acarrea alguna consecuencia espiritual, o para Dios tiene el mismo valor que yo me case por el civil, vaya, y no por la iglesia? Porque sé que muchos así se encuentran. Sí. Entonces, ¿qué eso es lo que me trae de forma positiva en lo espiritual, o no sé? Pues mira, realmente sería una larga historia ver, ¿no?, cómo se estableció el acto civil o la unión civil. La unión civil, vamos a decir, no es una exigencia bíblica. La unión civil tiene que ver con lo cultural, con lo histórico. En diferentes naciones y en diferentes culturas, la unión civil puede estar antes o después de la unión ante la iglesia, o incluso puede no estar, depende de la cultura. Pero también en diferentes culturas el tema de la unión por la iglesia no es en sí un mandamiento bíblico. O sea, ni uno ni otro es como que Dios dijo, si no te casas por el civil o no te casas por la iglesia. Textualmente la Biblia no lo ordena, ni lo favorece, ni lo condena. Pero sí hay textos que sí nos llevan a entender que lo tenemos que hacer. Por ejemplo, la Biblia dice que obedezcamos las leyes del hombre y las leyes de nuestras autoridades. Entonces, en el momento en el que yo, aunque la Biblia no me lo exige textualmente, que me case ante un juez, pero la Biblia sí dice que obedezca a las autoridades porque son puestas por Dios, y la autoridad me dice que vaya ante un juez, entonces al no ir ante el juez estoy desobedeciendo. Por un lado, también en lo eclesial, la Biblia sí nos enseña que en ciertos momentos importantes de la vida es bueno clamar por la bendición de Dios. No necesitamos hacer luego, como culturalmente hacemos, una boda y súper cara. Un bodorrio. Sí, ándale, y echar la casa por las ventanas, como se dice. Inclusive si alguno, y yo le daría el consejo, si alguno está posponiendo la boda religiosa, ya se casó por el civil como es debido,
y está posponiendo la boda religiosa por fines de que, ay, es que no me alcanza el dinero, cosas así, ya no lo esté posponiendo. Más importante que lo material y lo superficial en la boda, que es lo que se puede ver, es clamar por la bendición del Señor. Y para clamar por la bendición del Señor no necesitamos más que un ministro y a la pareja. Todo lo demás es bonito, pero es secundario. No va a añadir más bendición ni más repercusión si lo hacemos o no. Pero sí, en un acto de dedicación es bonito, por los protocolos bíblicos, acudir a un ministro. Ahora, sí, por salud, no sé, no quiero inventar casos, pero si alguien dice, es que yo ya me casé por lo civil, y no tengo ahorita manera de pedir, digamos, la bendición de Dios a través de un ministro, bueno, usted no necesariamente tiene que contratar al ministro tal. Usted puede pedirle a cualquier pastor, a cualquier familiar suyo que sea un siervo, una sierva de Dios, que de manera quizá informal por el momento los presente a Dios. Y ya cuando tengan ahora sí el dinero, el lugar y todo lo demás, pues ahí sí hacer el protocolo de manera más formal, ¿verdad? Pero en sí no es que haya mayor bendición o castigo, nada de eso. Porque pues yo así como a manera de testimonio, yo cuando me casé, pues obviamente yo y mi esposo estábamos mucho más jóvenes, ya tenemos muchos años casados, 14. Qué bueno, gracias a Dios. Y ahí estuvo mi suegra. Entonces pues okay. Mi suegra sí hizo ese acto religioso, porque pues yo no tenía así como que mucha noción, ¿no?, del cristianismo y tal, apenas andaba así como que yo es igual. Sí. Entonces mi esposo dice, nosotros quizás no tuvimos la boda religiosa como tal, pero tuvimos a mi madre que nos dio la bendición, que oró por nosotros y que casi se aventó un culto ahí. Entonces ahorita que escuché la respuesta, ¿verdad? Pues ya me lo habían dicho, pero digo, ok. Porque yo sé que muchos están casados por el civil y no por la iglesia. Pero no es algo así como que, no, es que si no estás casado por la iglesia, olvídate. Pero sí es importante hacer, ¿no?, el pacto o que alguien bendiga el matrimonio, ¿no?, como tal. Sí, claro, es bonito. Bueno, ahora vamos a hablar de roles y servicio. Y dice la pregunta, ¿cómo se equilibran y aplican los principios bíblicos de liderazgo amoroso, esposo, y respeto, sujeción, esposa, en un matrimonio moderno enfocado en el servicio mutuo? Pues mira, ese tema es tan delicado hoy en día, ¿verdad? Con toda esta onda del feminismo, sí, del empoderamiento femenino. Y sabes que lo más triste es que el feminismo y el empoderamiento femenino se está levantando con mucho ruido, incluso ya está golpeando a las mujeres creyentes, pero de manera muy silenciosa. Algo que a mí me da más temor, digamos, o me carga más que el tema del feminismo tan ruidoso, es que los varones en general, de manera silenciosa, nosotros estamos volviéndonos cómodos o estamos volviéndonos frágiles en un mal sentido, porque a lo mejor los varones no andamos gritando, ay sí, yo me quiero sentir menos, yo quiero dejar que ella haga todo, pero a veces en la práctica no asumimos el rol que nos toca. Entonces yo creo que en la vida diaria se tiene que establecer un rol, porque la Biblia establece roles efectivamente para el hombre y la mujer exclusivamente dentro del matrimonio, aclarando, Dios no ha puesto al hombre como cabeza de la mujer ni en la iglesia, como algunos lo quieren enseñar, no lo ha puesto en el trabajo, no lo ha puesto en la escuela, ni siquiera entre hermanos, porque hay quienes dicen, usted es la mujer, cocínele a sus hermanos. No, eso es machismo. La Biblia establece exclusivamente al hombre como cabeza de la mujer dentro del matrimonio, no en el noviazgo, no en el compromiso. Entonces, si desde el compromiso no se empiezan a establecer acuerdos acerca de cómo va a funcionar este rol de liderazgo en amor y de sujeción en respeto, va a ser muy difícil que ya en el matrimonio podamos equilibrar sin que haya una tensión, ¿verdad? Porque esa tensión, en el matrimonio, la tensión por equilibrar eso ya es una tensión
que está presente y que se tiene que afrontar. En el noviazgo no, porque si el tema ya se puso tenso, lo dejamos de hablar y no pasa nada porque cada quien a su casa y después volvemos a platicar. Yo creo que mientras el varón equilibre su rol como líder y todo lo haga en amor, todo lo haga con sabiduría, como Pedro enseña, más allá del liderazgo, yo creo que es la virtud o las virtudes con las que el varón lidera a la mujer, las que pueden ayudar a que todo esté en paz. Igual en la mujer, más que el tema de que cómo te sujetas o cómo no te sujetas, yo creo que son las virtudes que hay en la mujer las que favorecen que eso sea algo especial o no. Por ejemplo, hay mujeres que se sujetan, pero no se sujetan, por ejemplo, en honra. Ella dice, bueno, está bien, haz lo que tú quieras. De todos modos, pues tú eres el varón. Bueno, pero ella en su corazón, aunque ella no lo dice, o con las trompas, o con los gestos, o cómo acomoda la ropa o demás, ella, aunque aparentemente se sujetó, no hay en ella la virtud realmente de dar o transmitir una paz, ¿me explico? Entonces, por eso la Biblia al varón le dice que tiene que liderar en amor. Es decir, lidera en virtud. La virtud es la esencia para que las cosas salgan bien. Y a la mujer le dice, y todo lo que hagáis en Colosenses 3, no recuerdo la cita, ese texto que dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón para el Señor. Ese texto lo usamos para hablar del servicio en la iglesia, pero Colosenses 3 para nada viene hablando de la iglesia, viene hablando de la sujeción de la mujer. Entonces versículos después le dice a la mujer, y todo lo que hagas, hazlo como para el Señor, porque de Él recibirás la recompensa y porque a Cristo el Señor sirves. Entonces, cuando una mujer lo hace con la virtud de que, bueno, lo hago en amor a Dios, lo hago en servicio a Dios, y lo hago porque independientemente si mi esposo me recompensa o no, de Dios voy a recibir la recompensa. Esa virtud es la que le da el toque diferente a las cosas. Solo de esa manera se puede llegar al equilibrio. Sí, porque, bueno, ¿verdad? O sea, sí es cierto que ahorita estamos en un tiempo donde la mujer se ha empoderado malamente o de una forma incorrecta, en donde nosotros ya no queremos ser así como que... Es que tampoco se trata de que quién manda y quién no manda, ¿verdad? Exacto. Porque sí. Como matrimonios cristianos nosotros no estamos fundamentados para nada en lo que el mundo enseña. Nosotros estamos fundamentados 100% en la Biblia, y yo creo que si no se nos enseña, ¿verdad?, esta forma de sobrellevar o llevar, porque el matrimonio es bonito, ¿verdad? Sé que es difícil porque son dos personas totalmente diferentes, ¿verdad? Pero el amor, aquí la clave es el amor, ¿no? Todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, pero más que nada es la comunión con Dios, porque cuando nosotros como mujeres... Ahorita que el hermano decía eso de que a veces nosotros lo reflejamos que aventando la ropa y andando de mala. Ay, sí. Me llegó, dije, sí soy. En donde andamos pues enojadas, ¿no? Y muchas veces no sabemos transmitir eso, ¿verdad? Decirle, expresarlo. Es tan importante la comunicación en el matrimonio, ¿verdad? Que a veces decimos sí y ok por sobrellevar las cosas, ¿verdad? O a veces de que, hey, pues sí, está bien, yo estoy haciendo esto, yo sé que me corresponde y yo quiero hacerlo porque me nace, porque amo hacerlo. Yo, por ejemplo, amo hacer comida, ¿verdad? Y ahí los que siguen a mi esposo lo verán que le hago unos comidones. Y créanme que lo hago con mucho amor, pero hay unas áreas a lo mejor en donde, como dice la hermano, donde haciendo enojada y más que nadie ayuda, claro. Y que tampoco pedimos ayuda, y a lo mejor esas son cosas que internamente nos vamos sobrellevando, pero que nuestro carácter va afectando a los demás, ¿verdad? Hasta mi hijo a lo mejor me dice, ay, ¿ahora por qué andas enojada? No por nada. Sí. Pero es bien importante de verdad buscar a Dios, aprender a bendecir. Por algo dice, ¿verdad? No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ¿verdad? No es tampoco sano que se vayan enojados, o a lo mejor yo tengo algo, ¿verdad? Y no lo supe expresar, o quizás ni lo quiero hablar con mi esposo porque no quiero, y ya me llevé ese sentimiento y ya me dormí así y me levanté peor. Entonces es muy importante la comunicación y que en amor los dos, porque Dios no nomás dijo la mujer,
O sea, sí, ahí dice la mujer, pero dice que le hizo una ayuda idónea, ¿verdad? Y que son uno solo. Entonces somos un equipo, nuestro esposo y, bueno, mi esposo y yo somos un equipo. Aquí mi hermano y su esposita son un equipo. Y como tal, tenemos que llevar esos acuerdos, que haya esa comunicación, también lo que te gusta, lo que no te gusta. Hay esposos que sí les gusta meterse a la cocina, que sí les gusta meterse a lavar los trastes, sí. Hacer cosas que a lo mejor él dice, ¿verdad? Por el machismo, no, pues yo no las hago porque pues mi esposa las hace, pero si yo, tampoco se me van a caer las manos si lo puedo hacer. Claro, entonces, claro. Ese empoderamiento, ¿verdad?, de la mujer no lleva a nada bueno, simplemente lleva a que te rebeles, a que se destruya lo que Dios ya bendijo, lo que Dios ya estableció para el propósito como pareja, como matrimonio, y a que tú vayas viendo cosas que ni te suman, que ni van a traer ningún valor ni a tu patrimonio, ni a tus hijos, ni a tu familia, y que pues la misma Biblia dice, ¿verdad?, que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye o la derriba, no sé. Sí, entonces, sí. Qué importante es que nosotras como mujeres y también los hombres, ¿verdad?, de manera personal y también de manera de pareja, pues busquemos a Dios y encontremos ese equilibrio y ese respeto y ese amor para poder llevar un matrimonio sano delante de los ojos de Dios. Ahora vamos al manejo de conflictos. Ay, Dios. Dice, el conflicto es inevitable. Aquí va la pregunta, ¿cuáles son las estrategias bíblicas y prácticas más efectivas para resolver desacuerdos, practicar el perdón y restaurar la unidad después de una discusión? Pues ahora sí que habría mucho material aquí, pero yo creo que la Biblia siempre que habla de conflictos, aparte de los consejos prácticos, nos habla acerca de lo que hay en el corazón. Por ejemplo, la Biblia dice que es en el corazón donde nacen las guerras, donde nacen la envidia, la traición y demás. Sí. Yo creo que la raíz de todo conflicto es lo que está pasando en el corazón de los dos, o de uno de ellos, ¿verdad?, que es el que está abusando. Sí. Yo creo que en el matrimonio, bíblicamente, tenemos que aprender a discernir nuestro corazón. Y tenemos que aprender a ser muy honestos con lo que sucede en nuestra mente, en nuestra alma, y expresarlo tal cual es. Pero también cuando mi pareja exprese lo que hay en su corazón, yo debo de ser muy sabio con el mío, de entender de que no todo lo que ella está sintiendo, no todo lo que está pensando, yo lo tengo que tomar como que así es, sino que ella así lo percibe, así lo siente y necesita expresarlo, y yo no tomarlo como algo personal o como una realidad. Por otro lado, también la Biblia dice que antes de que vayamos a un juez, mientras vayamos por el camino, cuando haya un conflicto, pues primero tratemos de solucionar el conflicto las dos partes. Y yo creo que un error que cometemos mucho los matrimonios es que buscamos ayuda ya hasta que todo está roto, ya hasta que nos ofendimos, ya hasta que ya no sabemos cómo dar un paso atrás, porque en el matrimonio no me gusta decir que hay límites, porque yo creo que no hay un límite que Dios no pueda restaurar, pero en el matrimonio sí hay puntos que uno puede sobrepasar y que generan más daño. Hay palabras que uno puede llegar a decir que generan un daño que nos va a costar el doble sanar. Entonces yo creo que uno debe estar abierto a tener una consejería matrimonial constante. Ese sería un consejo práctico que la Biblia nos da. No esperemos a que el matrimonio ya esté destruido o seriamente dañado para entonces llamarle al pastor, para pedirle consejería, o para entonces ir con papá o con mamá, o ir con el líder de varones, de damas, no sé. Por otro lado también, la Biblia nos enseña que siempre busquemos el bien del otro. Cuando yo entiendo que yo no me casé para que ella me haga feliz a mí, sino para yo hacerla feliz a ella, yo me voy a quitar muchos problemas.
Pero mientras yo siga teniendo en mi corazón, no, es que tú también tienes tu parte, tú también tienes tu responsabilidad, de mí no está quedando, tú eres la que está mal, todo eso empieza a generar conflictos. Hablabas ahorita al principio de la figura de Cristo y la iglesia como una figura del ideal matrimonial. Imagínate si Cristo se pusiera a estarle diciendo a la iglesia, no, es que tú ya me fallaste demasiado, es que ya es el límite, está bien, yo te perdono, pero mira, ya te estás pasando. No, sí. Cristo no hace eso. ¿Por qué? Porque Él nos enseña, por ejemplo, a los varones, que debemos de tener una madurez tal que llegue a ser lo que llegue a ser nuestra esposa. Uno debe de estar preparado para perdonar y restaurar. Porque muchos queremos y nos sentimos ya muy, muy grandes y perdonamos, pero muchos no somos capaces de restaurar. Perdonar, ahí de por sí ya muchos reprueban. Pocos son los que se atreven a perdonar. Pero hay algo que todavía muy pocos hacen, que es, te perdono, pero aunque yo estoy dolido todavía, primero te ayudo y te restauro a ti. Oye, eso es lo que hizo Cristo. Ahora, por otro lado, la iglesia que representa a la dama, a mí me gusta mucho cómo Dios siempre ha buscado una iglesia que se guarda para Él, no una iglesia que se guarde para sí misma. Él habla de una iglesia sin mancha para Él. Entonces, la mujer naturalmente debe aprender que en un conflicto, mientras ella espera, y es bueno, que el varón algo le pueda ofrecer a ella, que la lidere, que la restaure, que la sane, ella como mujer debe entender que la labor de ella es dar a él. Porque a veces la mujer siempre primero busca, ¿verdad? Por su delicadeza, por sus emociones, a veces primero busca, bueno, entonces tú ayúdame a sanar mientras yo me ayudo a sanar también, ¿no? Entonces no, uno como varón necesita una mujer comprometida con uno. Y a veces no pasa nada si ella no soluciona lo demás en el conflicto. Pero mientras nosotros veamos que la dama trata de solucionar lo que pasa directamente entre su corazón y el mío, eso para nosotros, eso nos da mucha paz. Entonces creo que pudieran ser algunos consejos que nos pueden ayudar. Sí, pues que yo creo que para eso tienes que tener también así como que esa humildad, ¿no? Y esa, no sé, hasta carácter, porque hay algunos y algunas que dicen, no, y se encierran en su sentimiento, o en su falta de perdón, o su rencor, o en su pasado, y de ahí no salen, tristemente. Exacto. Bueno, ahora vamos a hablar de prioridad e intimidad. Dice, en un mundo con agendas ocupadas, dice la pregunta, ¿cómo pueden las parejas cristianas proteger y fomentar las 3 áreas de intimidad? Emocional, espiritual y física, para que el matrimonio no se convierta solo en una sociedad de negocios. A mí me llama la atención que cuando Dios forma al hombre y a la mujer, Dios personalmente, todo lo demás que formó, le habló y lo dejó funcional, lo dejó funcionando solo. Pero cuando crea a Adán y luego a Eva dice la Biblia que la toma y la trae y se la presenta a Adán. Prácticamente lo que está haciendo ahí el Señor es dándonos la muestra de que debemos ser intencionales en tener momentos para los dos. Desde ahí ya fallamos mucho, porque la mayoría de nosotros sí somos intencionales para servir en la iglesia, sí somos intencionales para criar a los hijos, sí somos intencionales para el trabajo, para la escuela, pero siempre decimos, ay, es que no hay tiempo para nosotros. Bueno, hay que ser intencionales. Los matrimonios que cada semana pueden salir solos y los matrimonios que llevan años sin salir solos, los dos tienen situaciones económicas difíciles, los dos tienen retos sociales, familiares y de todo tipo, los dos tienen un día de 24 horas y tuvieron 52 fines de semana en el año. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es ser intencional. Nunca va a haber tiempo no hay, el tiempo se hace. Y Dios nos enseña que Él está interesado en
a tal grado de que él fue quien se tomó la molestia de traer a Eva a Adán. Yo me pregunto, ellos estaban en el Edén, que era un lugar especial de todo el planeta. Luego en el Edén, más pequeño todavía, estaba el huerto. Yo estoy seguro de que Adán, si sencillamente Jehová hubiera creado a Eva y la hubiera dejado como todo lo demás funcionando en el huerto, yo estoy seguro que Adán tarde o temprano la iba a ver y la iba a ver diferente a todo lo demás. O sea, eso es obvio. Pero Dios no permitió que fuera así. Dios los unió. Esa es la intención de Dios para el matrimonio. Por otro lado, también algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y que yo aprendí de mi papá es que el tiempo para descanso y el tiempo para la familia y para el matrimonio se agenda. Se agenda antes que la iglesia, se agenda antes que el ministerio y se agenda antes que todo lo demás. Cuando yo lo hago al revés, yo me estoy equivocando, no Dios. Luego le pregunto a Dios que por qué mi matrimonio marcha mal. Bueno, sí, es que Dios nunca me dijo que primero hiciera toda la agenda con el liderazgo de la iglesia y ya después vea si me quedó un espacio para ir con mi esposa a comer. No, primero se agenda el descanso y se agenda la vida familiar. Y una vez que yo tenga las fechas de cuáles son mis tiempos de vacaciones en este año, cuál es el día para la familia, cuál es el día para el matrimonio, después adecuo todas las necesidades de la iglesia a mi agenda familiar. Necesidad de la iglesia que no se adecue a mi necesidad familiar. Si yo empiezo con conflictos de que, es que, ¿cómo le hago? Quiere decir que no tengo bien en claro. Porque cuando uno tiene bien en claro, uno no le duele. ¿Sabes qué? No puedo, se acabó. Y sin dar explicación, ¿verdad? Siento que hay hombres que han caído en la religiosidad, que piensan que por el hecho de tener a su esposa o al revés, a su esposo metido en la iglesia e ir a la iglesia, ya estás cumpliendo como un buen matrimonio, que claro que es importante, que claro que suma, porque el área espiritual es importante, pero es más importante o importante de igual forma que se tome tiempo en pareja. De que no porque yo vaya con mi esposo al cine o a comer solo significa que estoy siendo mala madre o que estoy siendo descuidada o que está mal o que pudiéramos, porque yo he escuchado matrimonios que dicen, para mí es más importante tener a mi esposa orando y leyendo la Biblia, oyéndonos a algo espiritual que irnos a pasar un tiempo. O sea, ¿en qué momento vas a escuchar a tu esposa? Lo que quiere, exacto, lo que siente, lo que tiene en su corazón, los sueños que quiere, escuchar cómo te va, cómo te sientes como su esposo. ¿En qué momento van a tener esa? Porque no nomás en la cama se puede, porque a veces ni en la cama los dos están a lo mejor ocupados o cansados y llega ese momento de la cama y se duermen y vais. Sí. Entonces hay que tener un momento y es demasiado importante, y creo que lo hemos hablado en diferentes ocasiones, que es muy importante que como matrimonio y como esposos se tomen el tiempo solos y que salgan solos, porque yo creo que hasta ir a un parque, ¿verdad? Y platicar, dejar el celular a un lado y empezar a platicar todo lo que quieran platicar, eso va nutriendo mucho la relación matrimonial. Sí, y hasta que uno no se da esos tiempos, para mí, lo emocional pues nunca se va a poner sobre la mesa. Y si no se puede sanar lo emocional, lo más probable es que a lo físico y a lo espiritual pues menos vayamos a poder llegar. Entonces es importante ser intencionales. Sí. Unidad en las finanzas. Vamos a hablar ahora de unidad en las finanzas y la pregunta es, ¿de qué manera la mayordomía de los recursos financieros se convierte en una oportunidad para la unidad matrimonial o por el contrario en una fuente de tensión? Pues yo creo que volvemos a la palabra de Dios, donde la Biblia nos habla de las virtudes que cada uno tenemos o no tenemos. Yo creo que lo óptimo es que el varón aprendamos a ser cabeza del hogar, y a veces cuando se trata de ser cabeza del hogar nada más hablamos de la parte de mandar o de ordenar, pero es que lo más fácil es ordenar, pero lo más difícil es yo trabajar las virtudes
que yo tengo débiles. Una de esas virtudes es la administración, por ejemplo. Qué fácil para mí sería, no, es que yo soy la cabeza del hogar y tú nada más por semana, tú necesitas tanto para el mandado, eso te voy a dar. Y lo demás, la economía no crece porque yo me quedo con lo demás, pero es que el detalle es, no se trata de que yo mande porque yo tengo que mandar, no. Si yo voy a liderar a mi esposa y a mis hijos en el tema financiero, yo debo aprender a administrar de tal manera que cuando mi esposa y mis hijos necesiten algo, ellos puedan decir, mi papá quizá no tiene riqueza, pero algo mi papá va a tener. Entonces, en el tema financiero sería lo óptimo, que el varón, no solo en lo emocional, en lo espiritual, sino en todo, él aprenda a administrar. Por ejemplo, la Biblia dice que los varones somos como los sacerdotes del hogar. El sacerdote recibía las ofrendas, recibía los sacrificios, recibía las primicias, todo eso, y él administraba por el bien de los levitas, por el bien de su familia, por el bien del pueblo. Pero sí creo que mientras el varón del hogar no tenga esas capacidades de administrar, lo óptimo sería pues que le ceda esa labor a la mujer, pero él mientras aprenda a administrar bien. ¿Me explico? Que si hay una virtud, por ejemplo, en la que yo no sé administrar, yo hable con mi esposa, ¿sabes qué? Yo no quiero que tú, aparte de toda la carga que ya tienes, tengas la carga mental y financiera del dinero, de que falta, que hay que pagar. Yo quiero quitarte esa carga, pero mientras ayúdame, porque si tú me dejas que yo siga guardando el dinero, eso se va a desaparecer. Y si los dos tienen una entrada económica, es así como que división o algo por el estilo de que yo diga, es mi dinero, yo lo trabajé y tú manténme. Entra ahí algo... Eso es incorrecto. Mira, no sé si nos hemos puesto a pensar, no sé si la audiencia se ha hecho esta pregunta, pero en la Biblia no hay tal cosa como que una vez casados, esta es mi vida privada y esta es tu vida privada. Eso no existe. Bíblicamente la vida privada se acabó cuando los dos pusimos la firma frente al juez. O sea, ya eso de que tu familia y mi familia, no se equivoque, mi familia ya es ella. Mis papás y mis hermanos pasaron a ser familiares y los de ella también. Ya mi familia, incluso a nivel jurídico, vamos ante el juez a establecer una nueva familia y delante de Dios somos también una nueva familia, incluso en lo espiritual. Entonces ya no hay tal cosa como que mi dinero y tu dinero, mi familia, no. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que las dos partes, independientemente quién gana más, que ese tema no se tendría ni siquiera que estar tocando, ¿verdad? Las dos partes debieran de poner todo sobre la mesa y decir, esto es de los dos. Yo tengo una manera en la que mi esposa y yo hablamos de las finanzas. Por ejemplo, mi esposa, ella no genera ingresos para la casa. Ella es ama de casa y ella me ayuda en la iglesia, en los ministerios que tenemos. Salvo algunas veces, pues que ella va por su lado a las conferencias, prédicas, pero realmente, pues salgo yo más que ella. Son menos las veces que ella, digamos, toma dinero y lo pone sobre la mesa. Pero yo le he dicho a ella que todo el dinero que Dios me da a través del trabajo, del ministerio y demás, y yo traigo a la casa, ese dinero ella también lo ganó. ¿Por qué? Porque yo tengo la bendición de que yo puedo irme X número de días fuera de la ciudad a predicar o a dar conferencias o lo que sea. Puedo irme en paz porque sé que mi esposa no me va a voltear a mis hijos en contra. Porque sé que mi hogar va a estar bien. Porque sé que cuando yo llegue todo va a estar en orden. Porque sé que si yo necesito algo de urgencia, oye, ayúdame con esto, ella lo va a hacer. Entonces, yo no me voy a atrever a decir, no, es que este dinero lo traje yo, porque ella me va a decir, oye, pero ¿quién te cuidó, digamos así? ¿Quién te cuida a tus hijos? ¿Quién te preparó la ropa? ¿Quién te trata bien de tal manera y te honra delante de la gente, de tal manera que tú puedas tener una buena imagen delante de la gente? Conozco varones, y me da tristeza, se me vienen algunos a la mente y me puede. Conozco varones que son un pan de Dios, tienen cualidades, Dios les ha favorecido incluso en lo financiero tan bonito,
pero tienen una esposa que es la que les hunde el ministerio, les hunde el negocio y les hunde todo. Se me viene uno a la mente que en alguna vez servimos en un ministerio con ellos y la esposa enfrente de la iglesia le gritaba, le alzaba la voz, incluso le decía, no es cierto, tú estás mal en esto y esto y eso. O sea, imagínate cómo tendría ese hermano la estima, incluso en lo financiero, de poder tomar decisiones financieras al momento. No la tenía. Entonces yo creo que debemos de entender que no se trata de quién trae el sobre a la mesa. Los dos nos lo ganamos. Cada quien de diferente manera. Y si llegan dos sobres, uno de ella y uno de él, digamos, sobre la mesa, ahí ni siquiera se tiene que ver quién trae más o quién trae menos. No, se tiene que unificar todo. Y de ahí se tiene que hacer un presupuesto. Y, repito, si el varón ya tiene las virtudes que debiéramos tener de administrar, que el varón lo administre para el bien de ella, para beneficiar también a los hijos y para beneficiar a la obra de Dios. Y ya si él de alguna manera también se puede dar algún gustito, pues qué padre. Sí. Pero priorizarla a ella y a los hijos. Pues volvemos a la unidad, ¿no? Todo conlleva de ahí o deriva de ahí en que pues hay que estar unidos en eso, porque ya si entra ese tipo de divisiones, pues va a haber muchísimas más. Y yo creo que muchos de los problemas de los matrimonios es el dinero. En donde ahí entra, ¿verdad? La misma Biblia dice que el amor al dinero es el principio de todos los males, ¿no? Entonces hay que haber unidad en eso y también por esas áreas se ora. Y ahorita que nos contaba ese testimonio, yo digo, qué importante es cuidar, ¿verdad? Nuestro esposo, esposa, cuida a tu esposo, no lo exhibas delante de nadie, ni delante de tu familia, menos sin conversa, ni delante de tus hijos, ni delante de sus papás, ni de nada. Hay que protegernos como matrimonio y hay que hablar las cosas en privado, en lo íntimo. Qué feo es exhibirse públicamente, qué feo es esa falta de respeto. Yo creo que la falta de respeto es algo que va acabando con el matrimonio y es algo que yo y mi esposo siempre hablamos de que jamás nos faltamos al respeto. ¿Por qué? Porque eso es algo que sí va dejando heridas tanto emocionales, por las palabras y tantas cosas. Entonces hay que cuidar mucho eso, que no nos gane el enojo, que no nos gane un mal momento de decirnos cosas hirientes ni feas delante de los hijos, delante de los familiares y muchísimo menos delante de la iglesia o el ministerio en el que su esposo es cabeza aguas, ¿eh? Claro. Dice, vamos a entrar un poquito a entrarle al break a los comentarios. Dice Diana Santillán: hola, yo me casé por el civil, no por la iglesia, llevo 5 años, así puedo solo decirle a mi pastor que nos dé la bendición, ¿o me equivoco? Sí, claro, comentábamos ahorita, sí debemos de casarnos por el civil y sí es bueno que pidamos la bendición de Dios, independientemente si pasaron 5 días o 5 años, ¿no? Sí. Cualquier momento, si no lo hemos hecho, es bueno establecernos en una iglesia local y acercarnos con nuestro pastor y pedirle que en un momento especial, en un momento bien preparado, él pues hable la bendición de Dios sobre nosotros y nosotros aprovechar esa bendición para hacer un pacto entre nosotros como pareja o votos que le llamamos, y votos también un pacto con Dios. Vuelvo a repetir el consejo, no le espere más, ¿verdad? Sí quiero juntar para la boda y para el vestido, eso déjelo para después. Quiero diseñador y no sé qué, ¿no? Las mujeres. Sí, ándale, entonces de ser posible, ¿verdad? Cuanto antes busquemos eso. Ya después, pues, hagamos la fiesta, ¿no? Lo más bonito posible. Pero lo importante de la boda religiosa es la bendición de Dios. Así es. Dice Alfredo Palacios: saludos, buen tema, hermanos, esto del matrimonio, Dios les bendiga y pues gracias por su tema. No, pues gracias por estar aquí en sintonía, Alfredo Palacios. Sí, muchas gracias. Dice Abigail Juárez: saludos, hermana Pame, una pregunta, si nuestro esposo no es convertido igual, ¿debemos sujetarnos como mujer o qué pasa? Saludos, Abigail. Sí, claro, mire, entiendo que en esta pregunta o en estos casos hay muchos matices, hay muchos contrastes, ¿no? Hay esposos inconversos que son un pan de Dios y hay gente inconversa que uno dice, no hombre, se porta tan bien, es educado, nomás le falta,
ser cristiano. Sí, sí. Pero también por otro lado hay esposos inconversos que son golpeadores, abusadores y demás. Ya hemos hablado que incluso en el matrimonio existe el abuso sexual y la violación. Sí. Entonces, lo interesante es que la Biblia no nos dice si tu esposo es creyente, entonces es cabeza del hogar. Si tu esposo es creyente, entonces sujétate. No, la Biblia, así como al varón da por sentado que si la esposa es creyente o no, se sujeta o no, él la tiene que amar, él la tiene que respetar, él tiene que dar su vida por ella. También la otra parte, la mujer tiene que aprender a sujetarse al marido independientemente si él para ella se lo merece o no, o se lo gana o no. ¿Hasta dónde sujetarse? Ese creo que sería la pregunta que nos puede ayudar a aclarar la idea. ¿Hasta dónde sujetarnos, en este caso las damas, a un marido y no creyente? Hasta donde él, con lo que te ordena, no te lleve o a pecar, o a fallarle a Dios, o a que tú sufras un daño. Exacto. ¿Me explico? O sea, obviamente, sea quien sea, una vez los discípulos, ¿es menester obedecer a los hombres antes que a Dios? Preguntaron. Entonces, ¿de quién estaban preguntando ellos? De los fariseos. O sea, ellos estaban diciendo que incluso a veces entre cristianos pueden haber cristianos que por sujetarnos nos den una orden y esa orden no esté de acuerdo a la palabra de Dios. Obviamente, cuanto más va a pasar con un esposo inconverso. Entonces, mientras la sujeción a su marido no implique desobedecer a Dios, no implique que usted pierda su testimonio y no implique que usted sea dañada, hay que sujetarse. Obviamente va a ser muy difícil, pero recuerde, no está esperando usted de su marido la recompensa, sino de Dios. Entonces Dios, aunque tengamos el marido o la esposa perfecto, imperfecto, al final la obediencia a Dios la va a recompensar. Exacto. Dios va a consolar, Dios va a sanar, Dios va a restaurar. Y pues como consejo, si usted en su matrimonio sí se está viendo ya orillada constantemente a perder el testimonio por sujetarse, a pecar por sujetarse, o está siendo dañada por sujetarse, entonces usted ya tiene que pedir una ayuda lo antes posible, primeramente espiritual, pero también profesional. Sí. ¿Verdad? Y claro que si en este programa le podemos ayudar de alguna manera, pues puede dejar mensaje en privado y estaremos atendiendo y asesorando. Sí, claro que sí. Dice Brenda, mi esposo y yo trabajamos, ¿es deber de ambos dividir los roles del hogar y pagos y de los gastos de la casa? Sí, creo que lo hablamos, ¿verdad? Sí, no, sí se debiera, incluso creo que el equilibrio tendría que ser las horas de trabajo. Si los dos tienen un trabajo de tiempo completo, lo justo es, bueno, los dos trabajamos tantas horas al día, entonces si por día necesitamos, no sé, 4 horas para la labor del hogar, si los dos le dedicamos el mismo tiempo al trabajo, lo justo es que los dos le dedicamos el mismo tiempo a las labores del hogar, claro, ¿verdad? Ahí está. Sí, sí. Nos saluda Flor Vázquez, dice, ven hermana, vame desde Chiapas, un abrazo, qué bendición es este tema. Saludos hasta Chiapas a mi hermana Flor Vázquez. Sí, bendiciones hasta allá. Dice Mirna, ¿por qué es malo dormir enojados? O incluso días sin hablarnos. ¿Por qué es malo? Pues la Biblia no explica por específicamente eso de por qué sea malo. La Biblia dice que no lo hagamos. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, nada más por el hecho de que al dormirnos enojados ya estamos desobedeciendo un versículo bíblico, ya desde ahí es malo por desobediencia, ¿verdad? Fuera de ahí, ya en lo emocional pasan muchas cosas. En toda una noche, vamos a lo práctico, en toda una noche en la que yo me duerma o me acueste enojado con mi esposa, primero, uno no descansa bien. Segundo, se empiezan a maquinar en la mente y en el corazón puras raíces de amargura, exacto, de malos pensamientos, de contrariedades. ¿Por qué? Porque como nuestro cuerpo y nuestro cerebro no tiene otro que hacer,
estamos siendo totalmente ociosos. O sea, toda la energía, la mente y el corazón lo tenemos específicamente dispuesto para estar pensando en contra de él, para estar sintiendo en contra de él o de ella, ¿me explico? Entonces creo que por lo que pasa en la mente y en el corazón, por eso Dios nos prevé. Y repito, más grande incluso que eso es desobedecer. O sea, no lo hagamos porque la Biblia sencillamente nos ordena, no lo debemos de hacer. Y mucho menos días, porque pues ahí le claro, estás dando sí. parte también al enemigo de Las que traiga esa tentaciones, división, sí. de que él traiga ya otros asuntos en la cabeza, ¿verdad? De que Exacto. pueda dar entrada a otras cosas. Entonces, siempre alguien tiene que dar su brazo a torcer, como decimos. Si él no te habla, decir, oye, pues siento que ya tenemos bastantes horas mal, ¿qué te parece si lo hablamos? Y es que no siempre tenemos que acarrear con un carácter o con una forma de ser. Yo reconozco como mujer o como esposa que a lo mejor en mí es más difícil entablar un discúlpame. Para mí a lo mejor es más difícil decir, hey, pues ¿qué pasó? Ven, háblame. A lo mejor para mí es fácil enojarme días y ya no te hablé y pues ni modo. A reconocerlo, rendirlo a Dios y por el bien de nuestro matrimonio, ¿verdad? Cambiar totalmente eso y tomar la iniciativa de decir, oye, pues siento que ya estamos mal, ¿verdad? ¿Por qué no me dices qué te pasa? Podemos platicarlo, cambiarlo eso, porque si él no es capaz de hacerlo, pues tú puedes, nosotros podemos como mujeres, ¿verdad? Claro. Cambiar sí, esa sí. forma de que, no, me monto en mi macho y vais. No. Sí, Dice Sandra Romero, saludos, Dios les bendiga. Mi esposo no me dice su salario, no sé, y me da poco y siento que le va bien. ¿Está mal eso? Claro, sí, definitivamente está mal. Eso es machismo. Por otro lado, en una de las conferencias que damos mi esposa y yo para matrimonios, hablamos acerca de algunas actitudes que dañan el matrimonio. Una de ellas es el ocultar. En Malaquías, Jehová le dice estas palabras al profeta, ¿verdad? Y el profeta empieza a decir que ha atestiguado Dios entre el varón y la mujer. Y le dice al varón, ya no me ores, ya no me des sacrificios, ya no me levantes tus manos. ¿Por qué? Porque no pienso aceptar nada de eso de parte tuya. Y tú me vas a preguntar, dice Jehová, ¿por qué no aceptarás nada de esto de parte mía? O sea, porque si predico, canto, diezmo, ofrendo, trabajo, lo que sea, soy bueno, crío a mis hijos, ¿por qué no lo vas a aceptar? Y Jehová responde, porque ha atestiguado entre tú y la mujer de tu juventud, a la cual le has sido desleal. Entonces, la palabra desleal en el original no tiene la connotación que nosotros de este lado del planeta tenemos. Desleal para nosotros es infiel, sí. Pero desleal en el hebreo significa alguien que oculta cosas. Entonces, prácticamente lo que Jehová está diciendo es, tú le ocultas cosas a la mujer que tú, de tu propia voluntad, tú desposaste. O sea, tú la desposaste voluntariamente y aún así le estás ocultando cosas. Y fíjate, nunca vamos a ver en la Biblia que Dios se ponga como testigo de alguien. Dios es juez de nosotros. Dios es nuestro abogado, pero Dios nunca es testigo de nadie. La única cosa que indigna tanto a Dios como para atestiguar y ponerse del lado de alguien es cuando encuentra a uno de los dos ocultándole cosas al otro. Entonces, cuando hacemos ese tipo de prácticas, estamos siendo desleales y Dios no está de nuestro lado. Dios está del lado de la persona a quien se le ocultan cosas. Entonces, yo quiero decirle algo, mire, en el punto cuando mi esposa y yo hablamos de los teléfonos, por ejemplo, yo les digo, todo lo que es limpio y todo lo que causa orgullo, uno lo publica. Pero todo donde hay o morbo o culpa, es lo que uno oculta. Uno no oculta los logros, uno no oculta lo santo. Uno oculta aquello donde hay algo de morbo. Por eso no prestamos los teléfonos a la esposa, porque sabemos que si le da un poquito el slide al teléfono, algo de morbo va a encontrar. O
se oculta la culpa. Por eso no se presta el teléfono al esposo, porque si empieza a checar va a encontrar una conversación. Entonces, aunque no lo aceptemos todo lo que uno le oculta al otro, en eso o algo hay de culpa o algo hay de morbo. Entonces, también en las finanzas sucede. Algo de esas finanzas no anda bien en el corazón de la pareja, y por eso la pareja, la respuesta es: te lo voy a ocultar. Y bueno, los que hacemos eso, tenemos a Dios atestiguando en contra de nosotros. Pues ahí está la respuesta, Sandra Romero. Dice David Santos, amén, amén. Gracias por este tema. Mi esposa y yo estamos muy entretenidos mirándoles. Saludos desde Hermosillo, Sonora. Saludos por allá. Un saludo, David Santos y su esposa. Es muy bonito, de verdad, adquirir este conocimiento matrimonial. Por eso me gusta mucho invitar a nuestro hermano Salomón, porque yo sé que hermano. Dios le ha dado esa gracia a él y a su esposa. Ojalá y un día pueda venir con ella. Sí, claro. Y podamos los tres, ¿verdad? Pues traer, bueno, ellos, ¿verdad? Yo aquí nomás voy siguiendo el tema, ¿verdad? Pero qué bonito es realmente que se tome esto, ¿verdad? Y que se valore y que se atesore, y que de verdad esto es tan importante para el matrimonio, porque acuérdese que hay un dicho, ¿verdad?, que si dejamos de aprender nos morimos. Entonces también la falta de conocimiento, pues también en muchas áreas nos trae pecado, ¿verdad? Entonces qué bonito es conocer, saber y aprender. Sí, claro. Entonces gracias por estar aquí, David Santos y su esposa desde Hermosillo, Sonora. Dios los bendiga. Dice Fernanda Rosario, wow, yo y mi esposo estamos bien. Él trabaja y yo no, pero él suple todo en casa y me da para mis gustos. Claro, aunque trato que no gaste y guardo para cuando está dura la cosa, yo apoyarlo. Excelente. Una de las cualidades de la mujer virtuosa, que en Proverbios se resalta un par de veces, es que la mujer virtuosa sabe apoyar al marido para que la economía esté bien. Y a mí me ministraba el Señor con un texto ahí en Proverbios que dice: ella le da bien y no mal todos los días de su vida. O sea, qué bonito es encontrar una mujer que trata de esforzarse por darnos un bien a los hombres siempre. Y obviamente también, ¿verdad?, un hombre que se esfuerce por darle siempre bien a la mujer. Pues qué padre que la hermana tenga esa actitud, ¿verdad? Así es. Y que no diga, voy a gastar, Dios. O de que a veces vamos en el mandado, ¿verdad? A lo mejor la hermana que nos comentaba de que su esposo le oculta ahí, ¿verdad?, su salario. Y va al mandado y lleva hasta de más que tiene, que se eche a perder, pero con tal de que gaste más. Esas son raíces de amargura que se van creciendo, que a lo mejor se ven mínimas, ¿verdad? Pero que las mujeres empiezan a hacer eso y no cuidan aún tu economía porque tú estás ocultando, y eso también le trae inseguridades a la mujer, porque empiezas a pensar, ¿por qué me está ocultando? ¿Por qué no me lo dice? O sea, es muy bonito porque que los dos se tengan total transparencia, porque eso le da paz a tu esposa, eso le da paz a tu esposo, que seas total transparente con él o con ella. Vamos a seguir ya vamos a finalizar, y bueno, vamos a hablar de fe en común. Y dice la pregunta: ¿qué importancia tiene orar y estudiar la Biblia juntos como pareja? ¿Y cómo impacta esto la toma de decisiones y el ambiente espiritual del hogar? No, pues es importantísimo. Nuestra primera comunidad espiritual debe ser la familia, antes que la iglesia incluso. Nuestra primera comunidad de fe debe ser nuestra esposa y nuestros hijos. Uh-huh. Yo creo que el liderazgo o el servicio o la vida espiritual que yo como varón pueda ofrecer en la iglesia, yo primero lo tengo que practicar en mi casa. Es mi casa, mi plataforma donde yo me voy a dar cuenta si algo en lo espiritual va a funcionar a otros o no. Uh-huh. Cuando yo no fomento con mi esposa, con mis hijos, una vida devocional, una reverencia a Dios, lo que yo estoy haciendo es o formar o deformar la vida espiritual de ellos. Uh-huh. Yo necesito ser muy precavido, y los varones necesitamos ser precavidos en que parte de nuestro sacerdocio es también formar las disciplinas espirituales en ellos.
No nada más es administrar el dinero, no nada más los modales, no, es lo espiritual. La vida espiritual se enseña. El ministerio se enseña en la casa. Yo en alguna vez escuché a alguien que dijo, es que nadie nos enseña a ser papá. Bueno, la Biblia sí nos dice que ser padre sí se enseña. O sea, un padre le da un buen ejemplo a su hijo. Un padre forma a su hijo. También el ministerio se enseña. Hay gente que dice, no, es que para ser pastor o ministro, mano, nadie nos enseña. Sí, Elías enseñó a Eliseo, Pablo enseñó a Timoteo, cantidad, ¿no? Jesús enseñó a los 12, pero qué bonito es que yo, Salomón, yo enseñe a ser buen padre a Salito. Que yo, Salomón, yo enseñe a un día a ser un buen ministro a Eunice, a mi hija. Y que yo, Salomón, antes de ser sacerdote de la gente de mi iglesia, sea sacerdote de mi esposa. Que la primera que pueda decir Salomón es mi pastor sea mi esposa. No que sea la primera que diga, no hombre, pues ese que está predicando ahí se llama Salomón, pero no es el Salomón que habla en mi casa. Entonces es importante por el buen testimonio, por el buen nombre y porque recordemos, iniciamos el programa con este texto. Uno de los propósitos de Dios para el matrimonio es llegar a la vejez y decirle, Señor, como dice Malaquías, te ofrecí una siguiente generación para ti. Wow. Esa generación quizá no son 20, pero es Salo y Eunice son 2, pero yo puedo decir en mi vejez que los 2 te sirven porque me vieron servir desde la casa. Saben orar porque yo les enseñé a orar. Saben adorarte, saben dar para tu obra, saben levantar las manos en adoración porque yo les enseñé. Entonces es importante definitivamente lo espiritual. Es lo más importante. Cuando lo espiritual no está bien en casa, todo lo demás lo vamos a intentar salvar, pero no va a funcionar. Por eso pues tenemos el gran ejemplo de Jesús, ¿no? Una de sus máximas prioridades siempre fue tener comunión con su Padre. Y la comunión nos enseña, él mismo lo dijo, ¿verdad? Orad para no caer en tentación. Entonces, el pilar de un hogar que es el matrimonio, claro que necesita su devocional, claro que necesita su tiempo con Dios, claro que necesitan igual traer a sus hijos, ¿verdad? A esa misma comunión. Dice, el matrimonio como testimonio, dice la pregunta, ¿cómo debe el matrimonio cristiano servir como un testimonio vivo de la fe a la comunidad, la familia extendida y los hijos, incluso en medio de las imperfecciones? La Biblia dice que el cristiano somos cartas abiertas. Alguien dijo, ¿no?, que lo más cercano a Cristo que muchos van a poder experimentar va a ser su vecino cristiano. Que la única Biblia que muchos van a leer en su vida es su vecino cristiano, ¿no? Yo creo que todos los matrimonios cristianos debiéramos de no solo estar bien, yo creo que debiéramos de ser modelo de cómo debe ser un matrimonio. A mí me preocupa que muchos matrimonios cristianos están tan golpeados que a veces miran imposible no llegar a ser ejemplo para otros, no, a veces miran incluso imposible un día llegar a estar bien. Entonces, cuando mi estándar es estar bien, hay muchos matrimonios inconversos que están bien. Hay mucho matrimonio inconverso que se lleva bien, ganan bien dinero, tienen buenos valores, pero eso es natural. Pero todo el matrimonio cristiano debe de esforzarse tanto de manera que puedan ser ejemplo para otros. A mí me llamaba la atención una estadística. Por primera vez en toda la historia de la humanidad llegamos a la primera generación donde son más los jóvenes que no se quieren casar que los que sí. Eso nunca había pasado en toda la historia de la humanidad. Siempre naturalmente han habido mayoría que sí se quiere casar sobre minoría que no. Los millennials, los treintones, somos la primera generación donde hay más jóvenes que no se quieren casar o que no creen en el matrimonio que los que sí.
Y el detalle es que muchas veces el adulto dice, no, es que esos jóvenes de ahora no valoran el matrimonio, no saben honrar a Dios. Bueno, pero alguien crió a esos jóvenes. Alguien le modeló lo que es el matrimonio de esos jóvenes. La mayoría de los jóvenes que no se quieren casar porque el concepto de matrimonio que tienen es el de su papá y de su mamá. Cierto. Entonces, qué importante es que yo me preocupe, no por estar bien nada más, no, me preocupe por tener una calidad de matrimonio tan llena de Dios, tan llena de virtudes, que los demás digan, yo quiero un día que me vaya en el matrimonio tan bien como él. Yo quiero llegar a tener una esposa como ella. Yo quiero llegar a ser una esposa o un esposo como él. Mientras no nos esforcemos a esa meta, a ese estándar, vamos a hacer un matrimonio común, vamos a hacer un matrimonio ordinario y le vamos a pasar desapercibido a todos los demás. Y obviamente a nadie que nos mire se le va a antojar llegar a ser como nosotros. No se nos olvide que no solo como predicadores, músicos, no, también como matrimonio somos luz, también como matrimonio somos cartas abiertas y también como matrimonio somos esa ciudad que está sobre el monte y que todos los demás la miran. Ahí está. Ya mero terminamos. Dice, influencia externa. ¿Cómo deben las parejas manejar la influencia, las expectativas y los límites con la familia extendida, suegros, padres, etcétera, para honrar a Dios y proteger su propia unidad matrimonial? En otra de las conferencias que damos mi esposa y yo, hablamos acerca de que Génesis 2:24 nos define que el matrimonio son 3 actos en uno. Y el primero, y yo considero que son en orden, es, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y luego dice, y se unirá a su mujer. Esa conjunción y se puede traducir, entonces se unirá a su mujer. Cuando no entendemos que primero hay que dejar a papá y a mamá, o soltarlos, que es la palabra original en el idioma original, entonces la unión y el ser uno físicamente no va a funcionar. Y en este tema de soltar a los padres tiene que haber un equilibrio, porque por un lado Génesis 2:24 dice que los soltemos, pero por otro lado la palabra dice que los honremos. ¿Cómo hago yo para soltar a mis padres sin faltarles al respeto? Bueno, ayudándoles lo más que pueda, siendo mi matrimonio mi prioridad. Y una vez que yo cumplo plenamente en el matrimonio, ahora sí, con lo mejor que yo puedo, los ayudo a ellos. Cuando esto funciona, es una cadenita en la que siempre todos vamos a ser ayudados y beneficiados. Pero tienen que suceder dos actos que son 2 actitudes también en mi corazón. Tiene que haber un cambio de roles y tiene que haber una revalorización. ¿Cuál es el cambio de roles? En el momento en el que yo me uno con mi esposa, yo debo entender que ella ahora es mi familia. Mi papá, mi mamá, mis hermanos pasan a ser mis familiares. Quiere decir que si yo digo, ay, es que mi mamá y mi esposa opinan tan diferente y yo no hay qué hacer porque me siento entre la espada y la pared. Sí. No, es que usted solo está tomando la espada, se está poniendo en la pared y se la está poniendo en el cuello. Porque si usted tiene bien en claro que primero es la opinión de su esposa antes que la de su mamá, usted no se va a sentir presionado. Y aquí no estamos hablando de que si la esposa o el esposo tiene la razón, no, estamos hablando de que tienen la prioridad. Segundo, tiene que haber una revalorización. ¿A qué me refiero? Si yo le estoy dando a mi esposa su lugar ante mis familiares y ella ante sus familiares, ella a mí me da mi propio lugar, entonces lo justo es que como somos uno y como los dos estamos sacrificando a quienes crecimos toda la vida, lo justo es que mis suegros pasan a ser para mí igual de importantes que mis papás. Exacto. Mis cuñados pasan a ser igual de importantes que mis hermanos. ¿Por qué? Porque somos uno, mi esposa y yo. Ahora,
no nos equivoquemos. El mexicano dice, es que cuando te casaste conmigo, te casaste con mi familia. No, no se equivoque. Uno se casa con la persona para formar una nueva familia. Sí. Mi esposa y yo, para terminar la idea, tenemos algunos acuerdos en este asunto de la revalorización. Vamos a dar números X. Por ejemplo, para tener el cálculo mental, si viene el Día del Padre y yo tengo 100 pesos para regalar, 50 son para mi papá y 50 para mi suegro. Que siempre uno de los dos va a decir, no, mijo, no se apure, yo tengo todo, no gaste. Y el otro a lo mejor va a decir, no, me gusta esto y esto. Y, ay, es que los 100 me pueden servir para darle gusto a este o a este. No. Sí. Para mí es igual de importante mi papá y mi suegro. ¿Por qué? Porque mi esposa me da mi lugar ante su padre y porque ella y yo somos uno. Entonces yo a los dos los voy a procurar honrar igual. Y a mi suegra igual, que a mi mamá. Entonces, si un día hay una emergencia o algo se ofrece, así como yo a medianoche me voy a levantar y voy a llevar a mi mamá, digamos, al médico o a lo que se ofrezca, pues cuando sea mi suegra no le voy a decir, ve tú, no. Igual, yo me levanto y la ayudo. Cuando entendemos eso, hermana, Sí. en automático todo lo demás se pone en su lugar. Sí. ¿Verdad? Pero mientras no lo entendamos y no lo pongamos en práctica, vamos a tener conflictos de nunca acabar. Y eso es difícil. Yo ya me aventé aquí como 80 conferencias. Vale, sí. Pero bueno, ahora sí, Bueno. por último, un consejo a los recién casados. Si tuvieran que dar un consejo fundamental a una pareja que está a punto de casarse, ¿cuál sería y por qué es tan crucial para el éxito del matrimonio cristiano? Ok. Yo daría 2 consejos. El primero, fundamenten su matrimonio definitivamente y completamente en la palabra de Dios. No en otros libros. Si sirven y aportan a la palabra, fue extra. No en otras opiniones. Si sirven y aportan a la palabra, son extras. Pero la base siempre debe ser la palabra de Dios. Si yo opino diferente a la palabra, yo soy el que estoy mal. Y yo me tengo que amoldar a la palabra. Y el segundo consejo, no cometan el error que la mayoría de los matrimonios cometen, de crecer como un matrimonio aislado, sin otros matrimonios que los mentoren. La mayoría de los matrimonios no tienen una cultura de tener otro matrimonio de más experiencia y de más testimonio que los supervise, que los aconseje. Y es por eso que hasta que ya estamos mal, ahí sí queremos pedir ayuda, pero yo ya ofendí a mi esposa, ya la dañé, ya le falté al respeto, ya quiero ahora sí que alguien me ayude a sanar lo que yo llevo años causando. Entonces, primero la palabra de Dios antes que todo, y segundo, encuentren a una pareja que sea un matrimonio de años, creyentes, que sirvan a Dios, que sean un matrimonio ejemplar, y ustedes llámenle o inviten a comer a esa pareja y pídanle literalmente que sean sus mentores matrimoniales. Aunado a eso, vayan a las más conferencias que puedan de matrimonios, Sí. Vean canales en YouTube, para no decir marcas, sobre matrimonios y familia, fórmense lo más que puedan, pero Sí. tengan mentores, y que esos mentores tengan el permiso de meterse en los asuntos suyos. Que ese varón te pueda decir, oye, ¿sabes qué? No estuvo bien cómo le hablaste a tu mujer enfrente de nosotros. Porque si uno va a pedir mentores, pero no les va a dar el permiso de corregirnos, ¿para qué? ¿Verdad? Esos serían los 2 consejos que yo le recomiendo a los nuevos casados o a los comprometidos. Bueno, ahora sí, para cerrar, nos despedimos con algunos comentarios que nos hacen. Dice Abril Nava, qué interesante, hermano, y qué sabiduría le dio Dios. Siga Gloria adelante a Dios. y gracias por enseñarnos sobre el tema. Gloria a Dios, gracias. También hay por ahí algunos comentarios de hermanos de Colombia y Venezuela también. Saludos. Saludos, Colombia, Venezuela. está por ahí comentando, bueno, algunos hermanos, Luis Niño desde Colombia, Felipe desde tierras lejanas de Ascensión, Uy, Y- saludos, bendiciones. y algunos otros por ahí de Colombia y Venezuela que me dejaron también mensaje.
Saludos a todos, Dios les Gracias bendiga. por el apoyo, gracias por la sintonía. Dice Joel Carrillo, hoy aprendí a ser mejor padre y esposo. Mil gracias. Bueno, saludos desde la 12ª Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Híjole, eso Bendiciones. de verdad que para mí, para nuestro hermano, ¿verdad? Es mucha bendición porque... Claro, sí. Yo siempre ando correteando de que pedía vengo un día al mes, porque yo sé lo importante que es invertir en los matrimonios cristianos, sí porque son los futuros ministerios. Entonces, gracias por este tiempo, gracias por venir, gracias por también dar de gracia lo que por gracia ha recibido. Gracias. Y qué bonito ver la bendición, ¿verdad? Dice Jonathan, mi esposa no me ayuda mucho. ¿Y por qué lo digo? Ella no trabaja, solo le pido las cosas bien en casa, pero el problema es que no me apoya en ahorrar, malgasta, tira comida que sirve, o etcétera. Y eso me molesta, porque aún mis hijos tiran el agua, dejan todo encendido y cosas así, que parecen detalles que al final del día afectan. Lo hemos platicado, me dice que ya cuidará, etcétera, y pasa lo mismo. Por esas cosas hemos estado al borde del divorcio. ¿Qué opinan? ¿Qué puedo hacer? Pues me suena a que a lo mejor hay comunicación. Puede ser el caso, obviamente necesitaríamos conocer al hermano y hablar con él. Pero miren, los dejamos con esto. Hay algo que se llama comunicación y hay algo que se llama metacomunicación. La comunicación es lo que decimos. La metacomunicación es cuando hablamos de lo que decimos. O sea, la comunicación es que yo le digo que esto no. Y la comunicación es cuando fue la última vez que se sentaron y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hablar porque te he dicho esto y esto y esto y no está pasando. ¿Cómo le vamos a hacer para que deje de pasar o para que comience a pasar? Eso es metacomunicación. Cuando hablamos de lo que hablamos. Entonces yo creo que podemos comenzar por ahí, en este caso, ver si la metacomunicación está bien. Es decir, la próxima vez, ver la acción al momento y en vez de decirle, ya te he dicho que no tires la comida, mejor esperar unos momentitos, sentarse y decir, oye, ¿por qué si te he dicho varias veces que no pase esto con la comida, por qué sigue pasando? ¿Tú qué opinas de eso? O ¿por qué sigues con esa actitud? ¿Qué hay en tu corazón? ¿O cuál es tu opinión? ¿Me explico? Sí. Eso es metacomunicación. A veces pensamos que con tener buena comunicación ya está, pero no. Lo que empuja la comunicación es la metacomunicación. Entonces tratemos de hablar de los porqués y tratemos de hablar de los paraqués. Y ya lo demás ya se va a ir corrigiendo. ¿Tú qué opinas de eso? También es válido y es parte de nuestro rol como mujeres sabias, ¿verdad? De aprender a cuidar lo que nuestro esposo nos ofrece, porque al final de cuentas él es el que nos trae, ¿verdad? Las comodidades que tenemos en casa, como la comida, como el agua caliente, como estas pequeñas cosas que para algunas tal vez no es algo que tenga algún valor, pero sí lo tiene porque el hombre se esfuerza, porque el hombre te lo lleva, porque te tiene a ti la facilidad de tenerlo en casa y en nosotros está también enseñarle a nuestros hijos a cuidarlo, ¿verdad? Claro. Yo a los míos así los traemos y apaga la luz y apaga esto, hay que enseñar también a nuestros hijos como más, es nuestra responsabilidad, sí, claro, ¿verdad? Entonces estas cosas se enseñan a nuestros hijos. Ahí está mi hijo poniéndole que sí, porque sí es cierto, o sea, de verdad que eso es algo que yo sí te entiendo, ¿verdad? De que sí hay que cuidar lo que nuestro esposo nos da, tiene valor, tiene peso, porque tú no sabes todo lo que él tiene que hacer y lo que tiene que pasar para llevarte un plato de comida a la mesa. Si para ti no es así como muy valeroso, ¿verdad? Pues ahí examina tu corazón, porque algo estás hablando con tu forma de hacer las cosas, porque lo correcto no es despilfarrar ni tirar, ni mucho menos, ¿verdad? Yo creo que todos guardamos lo que nos sobra y a lo mejor en la mañana nos lo volvemos a comer o en la cena, entonces pues ahí sí está difícil, ¿verdad? Pero ahí está el consejo. Saludos también a los que estuvieron ahí a través de Facebook Live. Sí. Como siempre nos vamos recio, ¿verdad? Pero qué bueno, esta es una buena siembra. No, qué bueno. Muchas gracias a los que han estado ahí alrededor de esta ya hora y media, ¿verdad? Qué bendición tenerle por aquí. Me gustaría que diera
toda esa información para tu ministro o a lo mejor tu líder de matrimonios, quien sea que hayas oído esta plática que tuvimos el día de hoy, claro que con fundamentos bíblicos 100%, pueden invitar aquí a nuestro hermano Salomón. Ahorita va a dar su teléfono, sus redes, y se lo van a llevar a donde va a llevar, hermano? Se van a Colombia, sí, Venezuela, ya a Miami. Dice sí. Luis Niño, mil bendiciones, saludos desde Bucaramanga, Santander, Colombia. Dios lo bendiga. Y también saludos a Felipe de Jesús Corral. Amén. Buenos amigos los dos. Dios los bendiga. Bueno, entonces, ¿en dónde lo pueden contactar para poderlo invitar tal vez a una conferencia? Porque es conferencista, así que pues... Sí, claro, pueden contactarme por mi página de Facebook, me pueden buscar como Salomón Hernández Oficial, así me pueden encontrar, Salomón Hernández. Estoy para servirles. Mi esposa y yo compartimos, como comentaba nuestra hermana Pame, algunas conferencias para matrimonios. Hablamos perspectiva bíblica, perspectiva psicológica, biológica, hablamos de incluso sobre la sexualidad. Bueno, tenemos como 8 o 10 conferencias para matrimonios. ¿Tienen material en libro, tenemos, video? Sí, todas las conferencias las tenemos en PDF para uso libre. Incluso si algunos pastores, maestros quieren usar nuestros materiales sin ningún costo, se los podemos compartir. Nada más me mandan mensajito por ahí por la página Salomón Hernández oficial, sí. Son de uso libre, usted los puede utilizar, los puede imprimir y demás. Si gusta que vayamos a compartir en persona la ponencia, lo podemos hacer, o online. Sí, gracias a Dios también, pues ya tuvimos mi esposa y yo la bendición de ir a diferentes lugares a Estados Unidos a compartir las ponencias. También se vale, si alguien de allá nos está viendo, estamos claro a la orden. Y también ya fui yo a Colombia y Venezuela, entonces si alguno de allá quiere o de algún otro lugar, sí, estamos para servirle por la gracia del Señor. Y como decía la hermana Pame, hasta donde Dios nos lleve, estamos para servir. No lo hacemos con ninguna tarifa, no lo hacemos pidiendo nada. Sabemos que Dios se encarga de ello. Y Pame, pues muchas gracias por la oportunidad, ¿verdad? De poder compartir con los hermanos. Yo creo que el tema de matrimonios es urgente, sí, y ojalá hayan más espacios como este, claro, en el que se puede hablar a los matrimonios, en el que se pueden responder preguntas muy muy prácticas. Y bueno, pues quedo a la orden y le mando saludos a mi bella esposa Carla, a saludos, mis 2 hijos, a Salomón y Eunice, a mis hermanos, amigos y familiares que han estado por ahí también mandándome algunos mensajitos, que se conectaron. Gracias, un abrazo para todos. Así es, no, pues al igual, nuevamente gracias. Ahí ya les dio su información, ¿verdad? Salomón Hernández Oficial. Así es que pues inviértale en su matrimonio. Es una de las cosas más importantes que se deben hacer, ¿verdad? Con urgencia, ante lo que se ve, ante lo que se puede ver, ¿verdad? Así que pues bueno, muchas gracias, también gracias a mi esposo, director Isaac Luna, por la oportunidad que nos da de estar aquí en este lugar. Y pues bueno, como siempre se los digo, nos vemos y todos los jueves de 7 a 8 de la tarde con la servidora Pame Luna, Entre Líneas, Shekina Radio 95.1 FM, Shekina TV. Como siempre se los digo, que Dios los guarde, que Dios los bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de usted, de mí y de todos misericordia. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Amén, bye. Gracias por quedarte hasta el final de este programa. Te esperamos en la siguiente emisión con más temas de interés donde siempre te diremos la neta. Así que Pame Luna te espera aquí en Shekina 95.1 FM con Entre Líneas. Hasta luego.